Hola amigos y amigas, gracias por seguir el contenido del canal. Hoy comentaremos los coletazos que ha dejado el caso de los chats de la diputada Carol Cariola, pero antes permítanme recordarles mi nuevo proyecto. Se trata de un libro donde describo y revelo 10 códigos, 10 verdaderos secretos de las relaciones sociales, especialmente las relaciones de pareja. Continuando con el caso de Carol Cariola, en Radio Bio Bio, comentan que ya no solo investigan a Carol Cariola por el posible tráfico de influencias, sino que también el Ministerio Público estaría investigando los ingresos y gastos electorales por posibles aportes para sus campañas políticas de parte de empresarios chinos. Dicha investigación está generando críticas y presiones políticas, a lo que el fiscal nacional respondió: el ente persecutor es un órgano independiente por mandato constitucional, precisamente para poder investigar casos de corrupción. En los chats incautados del teléfono de Arras y Hassler, Carol Cariola confiesa haber recibido dineros del empresario chino, al cual pretendía hacer favores especiales. La fiscalía estaría pidiendo al CERVEL que sea entregada toda la información de los gastos electorales de Cariola. Lo curioso es que la diputada dice que ella cree en la igualdad ante la ley, pero a reglón seguido dice que con ella debieron ser más delicados. Bueno amigos, veamos el reportaje de Radio Bio Bio. Tiene un origen penal, un origen de investigaciones de eventuales delitos. Ya no sería solo tráfico de influencias, sino que el Ministerio Público también ha fijado su atención en los ingresos y los gastos electorales de la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, por posibles aportes para sus campañas políticas de parte de empresarios chinos. En tanto, el fiscal nacional Ángel Valencia respondió a las críticas y emplazamientos, recordando que el ente persecutor es un órgano independiente por mandato constitucional, precisamente para investigar la corrupción. Miguel Ángel Araya, buenos días. Miguel Ángel. Muy buenos días, Tomás. Buenos días, Katy, auditores. Claro, si más de alguno quedó atónito con la escena que se produjo el lunes pasado con el allanamiento de la diputada comunista Carol Cariola, ayer nuevamente se vio una imagen que no se suele ver todos los días, y es que a solo 8 días de haber dado a luz a su primer hijo, Borja, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados apareció en los pasillos del Congreso Nacional en Valparaíso con su primogénito entre sus brazos, tras haber suspendido su postnatal para participar en la fallida votación en la que se intentó censurar a la mesa de la Cámara por tercera vez. Todo esto mientras siguen apareciendo nuevos antecedentes que parecen empañar aún más el panorama judicial de la legisladora que milita en el Partido Comunista, considerando que, según trascendidos, la Fiscalía Regional de Coquimbo ahora también fijó su lupa en esta investigación en los ingresos y gastos electorales que fueron realizados por Carol Cariola en los últimos años. El rumbo de la indagatoria se debe a que los mensajes rescatados del celular de la exalcaldesa de Santiago, Iracy Hassler, la diputada comunista admite haber recibido aportes en su campaña electoral de parte del empresario chino Emilio Yang, o Bo Yang como es su verdadero nombre, el mismo por el que habría intercedido para intentar normalizar una patente de alcoholes que nunca fue renovada, según han informado desde la Municipalidad de Santiago. Y es que, según publicó el diario La Segunda, el ente persecutor oficiará el servicio electoral para que sea entregado todos los informes de sus gastos electorales con el objetivo de revisar si coinciden, con lo dicho por Carol Cariola en sus chats, a la vez que Yang también está siendo indagado, considerando que existieron diversas reuniones, según lo que se deja de velar en estas comunicaciones, que hubo diversas reuniones que se habrían mantenido en los domicilios tanto de Carol Cariola como también de Iracy Hassler, y por lo tanto se intentará establecer si dichos encuentros fueron registrados a través de la ley de lobby. En su reaparición ante las cámaras y los micrófonos de la prensa, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Carol Cariola, dijo compartir la necesidad de que se aplique la igualdad ante la ley, pero que en su caso no se ha respetado por un ensañamiento en su contra. Se ha hablado mucho de la igualdad ante la ley, con lo cual estoy completamente de acuerdo. Todos debemos ser iguales ante la ley. Pero cuando a una persona se la aborda, como lo han hecho conmigo, cuando después de las acciones de la Fiscalía se desata toda una campaña de difamación, se me ataca políticamente con censuras y querellas, ¿de qué igualdad ante la ley estamos hablando? Cuando a mí se me ha atacado en un momento en que no podía defenderme.
Sin embargo, el foco de los investigadores no giró tan solo por aquella arista, sino que otro de los hallazgos es que se habría logrado establecer que el inmueble en el que vive actualmente la diputada y presidenta de la Cámara, en la comuna de Providencia, también pertenece a un empresario chino y lo estaría arrendando Carol Cariola. Y este empresario chino precisamente contaría con negocios en el barrio Meix, levantando la duda de si también pudo haber intervenciones o interacciones con la exalcaldesa Haller, según recoge el medio La Tercera. Mientras que finalmente, tras una semana cargada de críticas y emplazamientos al Ministerio Público, el fiscal nacional Ángel Valencia apareció para defender las diligencias solicitadas y encabezadas por la Fiscalía Regional de Coquimbo en el marco de la investigación en contra de la diputada Cariola, respaldando el trabajo que ha sido llevado a cabo por dicha repartición. El número 1 del ente persecutor llamó a recordar a que la Fiscalía es un órgano completamente independiente, tanto del Poder Legislativo como también del Poder Ejecutivo, precisamente para investigar con total libertad hechos y actos que puedan revestir el carácter de delitos y corrupción. Una de las fortalezas del régimen institucional chileno es que el Ministerio Público es autónomo constitucionalmente para tener mayor independencia para combatir la corrupción, para perseguir la corrupción. Y 2, para asegurarse de que no va a ser ocupado, a veces como ocurre cuando depende de los gobiernos, que no puede ser ocupado como arma para enfrentar a la oposición por parte de un gobierno turno. Para eso es que la Fiscalía es autónoma. Y es que el Ejecutivo no ha descansado en un solo día mostrar su apoyo a la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Carol Cariola. De hecho, ayer la discusión llegó hasta el presidente de la República. Ya sabemos que se había pronunciado durante la mañana, pero más tarde el presidente Gabriel Boric, a través de su cuenta de X, expresó su empatía y solidaridad con la situación atravesada por Carol Cariola. Esto se suma ya a los pronunciamientos que habían tenido diversos secretarios de Estado, por ejemplo, la ministra de la Mujer, Antonio Orellana, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, todos expresando su solidaridad, o incluso, como lo hizo en su minuto la exministra del Interior, Carolina Toá, que se mostraba desconcertada con este allanamiento y solicitando explicaciones al Ministerio Público de por qué se había decidido tomar esa decisión el día del parto de la diputada Carol Cariola. ¿Qué fue lo que puso en su cuenta de Twitter el presidente Gabriel Boric, si usted no ha tenido la posibilidad de leerlo? Critican a Carol Cariola por defenderse después de detener a su hijo Borja mientras la atacan con saña. ¿Qué pretenden? ¿Que no se defienda, renuncie a la presunción de inocencia y se rinda ante los insultos de la derecha? No la conocen. Carol siempre ha manifestado en palabra y acción su disposición a colaborar con la justicia y esta deberá juzgar de manera imparcial cualquier hecho que se le impute. Un abrazo, Carol Cariola, a ti y a toda tu familia, cierra diciendo el mandatario en su red social. En tanto, la ministra vocera de Gobierno, Aysén Echeverry, intentó justificar los comentarios, con más apariencias de críticas, cabe señalar, realizados por el día lunes por el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, en contra de la Fiscalía, sosteniendo que se trataba de una preocupación natural debido al momento que atravesaba la diputada Carol Cariola. Una cosa es criticar una gestión en la realización de una investigación o pronunciarse respecto de una investigación, que eso es algo que el gobierno no ha hecho. Muy distinto es referirse a la oportunidad en que se realiza una determinada diligencia donde, por supuesto, podemos empatizar con esa oportunidad, sobre todo cuando estamos hablando de una situación tan específica y tan sensible como son las horas siguientes a un parto, ¿verdad? Bueno, mañana se realizará la audiencia en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, que resolverá las cuestiones alegadas por la defensa de la diputada Carol Cariola. El abogado defensor que la representa es Juan Carlos Manríquez, mismo jurista que representa al exalcalde de Recoleta y compañero de militancia de la diputada Daniel Jadwe. Y es que el allanamiento realizado por la Fiscalía Regional de Coquimbo corre peligro de ser anulada o de incluso ser un eventual argumento para poder ser utilizado como una recriminación por posibles vicios en el proceso judicial en una hipotética preparación de juicio oral, si es que este caso continúa y si es que el Ministerio Público llegase a formalizar eventualmente, luego de una discusión de un desafuero de la diputada Carol Cariola. Tomás Catí. A ver, ¿en qué va a terminar todo esto desde el punto de vista judicial? Porque resulta que Ángel Valencia respondió a las críticas y resulta que entonces nuevamente tenemos al Ministerio Público, no es la primera vez, enfrentado con el gobierno. Porque después de lo que dice Gabriel Boric y después de lo que dice Valencia, aquí hay un enfrentamiento entre un poder del Estado, que es el Poder Ejecutivo, y un órgano independiente del Estado, que es el Ministerio Público. Entonces después se dice que hay que fortalecer la institucionalidad. ¿Por qué la gente no cree en las instituciones? Bueno, por esto, entre otras, por este tipo de cosas. Entonces resulta que, según el presidente, no se podía hacer todo esto. Según él,
fiscal nacional, sí se podía incautar el teléfono. Lo que sí sabemos es que el teléfono fue entregado voluntariamente, no hubo reclamos cuando se entregó, al igual que su computador. Eso es todo. Esto afecta gravemente porque a alguien si no hay nada que esconder, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Esa es la pregunta que uno puede hacerse, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente? Yo, por lo menos, a mí me cuesta entender el asunto, considerando que las personas que tienen cargos públicos, además voluntariamente, y que gozan de muchísimas ventajas y prebendas, tienen también mayores responsabilidades, creo yo. Sino que se dediquen a la vida privada, sino que se dediquen a otras cosas. Pero tienen muchísimas prebendas, no voy a decir el aspecto económico, otras cosas, y todos lo sabemos. Entonces, no se trata de tener solo ventajas y ninguna ventaja. ¿Ustedes se imaginan que una persona común y corriente, personas que nos escuchan, si hubiesen tenido una situación similar, nadie habría hablado a favor de ella? Nadie. Entonces tienen ventaja. Imagínense las otras situaciones en que logran ventaja y no se sabe. Ya, Miguel Ángel, ¿hay otras diligencias o no pendientes? Que se conozca es que el Ministerio Público va a oficiar a el Servicio Electoral. Eso es bastante importante porque podría ser una primera aproximación a lo que finalmente Carol Cariola declara ante el Servicio Electoral. Vamos a ver, ahora el Ministerio Público va a tener que hacer, la corrección de la información, ver si estos aportes electorales que ella dice haber recibido de esta persona, Emilio Yang, que pueden ser más incluso, ella puede haber develado aún más en estos chats, haber recibido aportes electorales por parte de empresarios chinos. Solamente de momento sabemos ese chat que habla de Emilio Yang. Entonces el Ministerio Público va a tener que ir revisando, acreditando que aquello que ella dijo se vea reflejado en estas cuentas del Servicio Electoral, que está el detalle de todos los gastos y los ingresos que tiene cada candidato en su momento y posteriormente personas que fueron elegidas democráticamente. Lo otro importante, mañana la audiencia de mañana va a ser bastante relevante, va a ser reservada, eso sí, pero va a ser el momento en que podamos conversar probablemente con la Fiscalía Regional de Coquimbo para quedar más claro con todo el cronograma, o la cronología, mejor dicho, la cronología de los hechos, en qué momento, cuánto tiempo pasa desde que se le quita el celular, se incauta el celular a Iracy Hadler hasta que se realiza este informe policial. ¿Cuánto tiempo pasa desde que la Policía de Investigaciones le avisa a la Fiscalía encontramos este hallazgo de presunto delito de tráfico de influencias hasta que la Fiscalía decide solicitar la incautación y el allanamiento a Carol Cariola? Creo que son tiempos bastante importantes para poder entender mejor el accionar y el actuar del Ministerio Público en este caso. Bueno amigos, como pudieron ver, pareciera que la Fiscalía quiere hacer un buen trabajo, caiga quien caiga, y como era de esperar, Cariola está haciéndose la víctima y planea recurrir a derechos humanos. Ahora es tu turno de opinar en pestaña Comunidad. ¿Crees que Carol Cariola caerá? Gracias por seguir el contenido de este canal. Y si quieren ayudar al canal pueden hacerlo suscribiéndose, compartiendo los videos y dándole me gusta. También pueden ayudar con un super gracias o haciéndose miembro del canal.